Bienvenidos a vuestro canal de maqueteo. En esta segunda parte vamos a terminar el puente del Kuma. Si no quieres perderte nada, pulsa el botón de suscribirte y únete a la tripulación, que es gratis. Y además, cualquier duda que tengas déjamela en comentarios, que os leo. Comenzamos con la segunda cubierta de la popa del puente. Al final he decidido utilizar el fotograbado que viene con el kit de Rainbow, pero este me resulta demasiado fino, así que para estabilizar la pieza de fotograbado he decidido pegarla en una lámina de evergreen fina. Hacerlo así me va a permitir el poder limarla posteriormente y trabajarla sin miedo a que se doble o se deforme. Es una pieza demasiado fina como para hacerlo de otra manera. Para toda la sala del puente va a pasar por el mismo proceso. Además, tengo que rehacer una estructura que lleva en el centro. Para pegarlo voy a utilizar un poco de superglue. No me voy a complicar demasiado la cabeza. En líneas generales, los cruceros ligeros japoneses no destacaban demasiado por el blindaje que llevaban en el buque. De hecho, estaban débilmente blindados. De ahí que veamos que los primeros remanentes que venían de diseños de la Primera Guerra Mundial tenían, por ejemplo, las casamatas de los cañones estaban abiertas, o las propias estructuras del puente, y apenas tenían una zona única que estaba blindada. Para sellar los bordes de la pieza, generalmente utilizo un poco de plástico estirado con algo de superglue o cianocrilato. Simplemente cojo una microgota con el pedacito de plástico estirado y voy siguiendo la línea que forma el borde del fotograbado. Esto lo pegará y lo sellará por capilaridad. Al utilizar el fotograbado de Rainbow, que a mi parecer tiene una forma mucho más correcta que el puente que trae Aoshima, tengo que rehacer toda la estructura principal. Eso incluye todos los mamparos laterales. Así que he cortado unas tiras de evergreen de 3 milímetros aproximadamente por 0,25. Así me aseguro de que va a quedar muchísimo más fino que la pieza que traía de origen, que era extremadamente gruesa. A medida que le voy haciendo todo el contorno, va sobrando trozo de plástico. Lo bueno de hacerlo sobre una pieza de evergreen que he cortado y sobre la que he pegado el fotograbado es que luego lo puedo ajustar todo de una forma muy cómoda. Eso sí, me tengo que asegurar de que la pieza con el pegamento ha secado completamente. Creo que la mejora entre la pieza antigua y la nueva es más que evidente. Para ajustar todo el contorno del puente es tan simple como, una vez que está seco el pegamento, cortar con un cúter y luego terminar de ajustar todos los mamparos con un poquito de lima. Desde esta habitación se apuntaban las armas del buque, se adquirían los blancos y se hacían los cálculos para el disparo de toda su artillería. Podéis ver cuáles son los directores de tiro de las armas en todos los buques, buscando unos cilindros que tienen unos brazos y forman la letra T. Para terminar el corte recto y nivelado voy a utilizar una hoja de sierra. Y la pieza resultante la voy a terminar de rematar para que encaje perfectamente en ese hueco que lleva el fotograbado. Dado que este sí era uno de los pocos habitáculos blindados que llevaba, lo he ensanchado un poquito y le he añadido una puerta a cada lado. Como he cambiado toda la estructura del puente principal, ahora resulta que el techo pues no encaja. Así que voy a ensancharlo y ajustarlo con un poquito de evergreen.
Al hacer modificaciones es algo bastante habitual que si queréis aprovechar las piezas del kit, pues simplemente hay que retocarlas. Las modificaciones de este tipo, siempre que las hago, procuro hacerlas con un poquito más de tamaño. Luego las ajustaré con lima. Pero eso cuando esté ya todo el ventanal colocado y el puente prácticamente para poner. Así me aseguro de que todo va a encajar a la perfección. Bien, en el techo ocurre que la parte trasera, al menos en 1935 y por lo que sé hasta la modificación que tenía en 1942, era un puente abierto y visto por la parte trasera, es decir, hacia popa, no tenía nada que cerrar al puente. De hecho, los ventanales apenas eran un marco de madera que sostenían una techumbre. Así que he decidido que a popa en el puente va a quedar abierto. He calculado el corte hacia la mitad del director de tiro. Así que la hoja de sierra sale otra vez a la acción. Además, todo el techo tiene que poder ser desmontable. Luego me va a apetecer pintar cómodamente, colocarle figuras, todo lo que lleve en el interior. Hacerlo así en todas las maquetas va a ser gracioso, sobre todo cuando me toque hacer el fuso, que debe tener como 14 pisos y pretendo que casi todos sean desmontables. Todas las piezas normalmente las suelo rematar a lima. Es muy raro que yo utilice una hoja de lija. Solamente suelo utilizar la hoja de lija apoyada contra la mesa y para nivelar una pieza, dejarla completamente enrasada y a nivel. A pesar de que tengo unos dobladores de fotograbado muy chulos, que compré hace bastante tiempo, siempre me resulta más cómodo utilizar una hoja de cúter y la regla para doblarlos en un ángulo recto. Para hacer los ventanales que el fabricante de Aoshima lo proporciona en plástico transparente, he decidido utilizar fotograbados de un barco viejo. En este caso concreto son unos fotograbados sobrantes del HMS Roberts. Para posicionarlos siempre pego primero una parte y luego los termino de ajustar contra toda la estructura. Y una vez ajustados, ahí ya sí, los pego. Y para pegarlos, una vez más, utilizo el plástico estirado con la microgota de Superglue. No me preocupa demasiado que se acumule en exceso, puesto que luego voy a limar tanto el plástico como la barandilla con lima de diamante. Así cualquier exceso desperfecto hace que el pegamento forme una unión solidaria entre el plástico y el fotograbado. Y siempre que voy rematando una pieza, pruebo todo el conjunto. He de asegurarme de que todo encaja con el techo. Toda la techumbre la ajustaré con una lima. Y además me aseguraré de que quede completamente enrasado. Toda la estructura del puente, las cubiertas que lleva a popa, el mástil, todo tiene que ser desmontable. Tengo que poder pintar luego el buque muy cómodamente. Esto va a ser muy necesario sobre todo con los óleos. Y es que poder retirar los óleos de una forma fácil es algo que no está pagado en una maqueta. Me he dado cuenta de que la primera cubierta de popa no lleva los fijadores del linóleo, así que se los voy a hacer. Voy a utilizar unos fotograbados de Eduard que son simplemente unos perfiles con remache para hacerle los fijadores de linóleo. Es cuestión simplemente de cortarlos a la medida correcta. Para pegarlos voy a utilizar pegamento acrílico de la marca Cole 21. Es un pegamento que se disuelve en agua y sinceramente funciona realmente bien para los fotograbados. Además luego se puede quitar el exceso con mucha facilidad. Mientras voy pegando estas piezas me estoy imaginando la cubierta completamente pintada de color linóleo y creo que va a quedar absolutamente espectacular. Tanto la cubierta del propio buque como luego las cubiertas del puente. Y es que tenía muchas ganas de hacer un buque que tuviera una cubierta de linóleo rojiza. Para retirar el exceso de pegamento Cole 21 voy a utilizar un lápiz de fibra de vidrio. A pesar de que aquí no estoy utilizando guantes, es muy recomendable utilizar guantes, gafas de protección y una mascarilla. Y luego tenéis que limpiar la mesa a conciencia, puesto que los pelillos que suelta el lápiz de fibra, si bien no son tóxicos, son muy dañinos para los pulmones, te pueden liar una parda en los ojos y se te pueden clavar en la piel. Si es un trabajo donde apenas le voy a causar un desgaste o un daño al lápiz de fibra, no suelo utilizar guantes, pero si es algo que sea más que esto, desde luego me blindo completamente para utilizarlo. Rematado el puente a popa, voy a utilizar unos pedacitos de plástico cortados en forma de triángulo para hacerle un refuerzo a proa en el puente.
Ya va siendo hora de ir añadiéndole una serie de detallitos. Por ejemplo, para ese par de casamatas que lleva a los lados, que son puestos de vigía, voy a usar los fotograbados de Rainbow, ya que estos llevan pilares. También voy a ir colocando ya barandillas en algunos puntos del buque, como son las cubiertas que lleva a popa al puente. Y como no, unas cuantas escaleras. Las escaleras igual, voy a utilizar regla y cúter para doblarlas. Aunque no todos los fabricantes lo hacen, sí que hay muchos que ya te permiten colocar el peldaño en su sitio. Solo hay que colocar el peldaño con una pinza que esté un poquito afilada y apretarle para que se quede recta. Aquí es importante tener un poquito de práctica y no sobar demasiado los peldaños, porque si lo hacemos así puede ocurrir que el peldaño se parta de uno de los lados o incluso se caiga y perdamos ese peldaño. Y luego pegarlo de nuevas no va a quedar bien. Desde luego va a romper completamente la estética de la escalerilla. A mí si me pasa, lo que suelo hacer es guardar la escalera en un botecito que tengo lleno de escaleras y si tengo que cortarla para otro tramo más corto, pues la aprovecho. Para recoger el exceso de pegamento, suelo utilizar un poquito de papel por la parte en la que está cortado, que tiene como pelillo, y eso absorbe el exceso de pegamento. He de decir que rehacer las cubiertas y además alargarlas no ha sido demasiado difícil, pero ahora además estoy completamente satisfecho con el resultado, porque encima encajan completamente con el trípode, la forma de la cubierta de Rainbow, ahora mismo encaja todo. Una de las premisas que tengo al hacer un montaje modular es que intento montar el máximo posible, incluidas todas las escalerillas o detalles que no me vayan a impedir o molestar a la hora de pintar, o detalles que por su tipo, o por su forma, o por su ubicación, tengan que tener tapado por la pintura el pegamento. Este es el caso de las escalerillas. Tienen unos puntos de unión muy pequeños y a menudo suelen tener un acumulado de pegamento. Y eso, si además lo puedes rematar luego con óleos, va a hacer que no se vea absolutamente nada. Le he añadido también unos cuantos ojos de buey del magnífico set de Edward para buques japoneses. Y es que da muchísimo gusto y satisfacción cuando no has usado nada de pegamento y todo encaja a la perfección. Aunque la modificación del puente no ha sido demasiado difícil, sí que ha sido complicado encontrar información al respecto por la mala calidad de las fotografías que he ido encontrando. Toda esta información la he contrastado incluso con maquetas de otros fabricantes, tanto Fujimi, Tamiya. A pesar de que solamente he encontrado un diagrama donde aparece el puente cerrado, no me queda muy claro si como proyecto realmente se llevó a cabo, prefiero seguir las fotografías que he encontrado. ¿Os suele pasar a vosotros que cuando ya lo tenéis todo medio hecho y encarrilado, aparece una fotografía, os rompe completamente los esquemas y sentís la necesidad de modificar las piezas aunque ya estén prácticamente terminadas? Y hasta aquí la parte del puente. Si no te has suscrito aún, aprovecha ahora para unirte a la tripulación, pulsa el botón de suscribirte, déjame tu like y si te queda alguna duda, déjamela en comentarios que yo la leo y te la responderé. Nos vemos en vuestro canal de maqueteo.